cómo manejas tú tu parte emocional. Más del 90% de lo que hacemos no tiene que ver con nuestra razón, tiene que ver con nuestra parte emocional. El tema importante es saber de dónde proviene esto y qué podemos hacer entonces para poder realmente tener éxito. Entonces, les decía, lo que nosotros realizamos, ¿sí?, está orientado en poder hacer investigaciones y casos de investigaciones que nos den una información que sea suficientemente fidedigna para poder hacer la revelación de lo que hemos visto. Entonces, lo primero es, ¿qué tiene que ver esta foto con lo que vamos a hablar? Pues nada, es para llamar su atención, nada más. Me gusta el skate, me gusta Nirvana también, claro que sí. Las dos cosas. Y bueno, si buscáramos un tema, tiene que ver con mi estilo de vida, pues, ¿no? Un estilo de vida muy, digamos, hacer genuino en lo que hago. ¿Qué emoción debo sentir para conseguir mis objetivos? ¿Qué emoción debo sentir para conseguir mis objetivos? Y la respuesta está más en poder observar qué emoción estás tú sintiendo con relación a tu objetivo. Y lo que sucede es lo siguiente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos advierte, nos dice, ¿no?, de cada 4 personas, una persona va a sufrir en su vida, ¿sí?, un desorden mental. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo están haciendo o qué están haciendo para prevenir esto? Depresión, ansiedad, cólera. ¿Qué están haciendo para prevenir esto? Es la pregunta. Y todos nosotros tenemos la costumbre, y espero que sea así, de ir preventivamente al doctor una vez al año para chequear si tienes cáncer o no tienes cáncer. Ojalá también preventivamente ir al dentista, ¿no? Una vez al año, se los han contado desde chico eso, ¿no? No lo hacen. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo preventivamente para poder entender mis emociones? Y es que las emociones son complejas. ¿En qué sentido son complejas? En el sentido en que no entendemos qué emoción estamos viviendo. La base central de lo que es la inteligencia emocional está en ponerle nombre a nuestras emociones. Si tú no le pones nombre a tus emociones, entonces, ¿cómo vas a poder tú trabajar en mejorar esa emoción? Lo otro que tenemos que entender sobre las emociones, y se lo explico rápidamente, es no existe tal cosa como buenas y malas emociones. No hay una emoción que sea mala para nosotros. Nada más está en tu apego o rechazo de la emoción. Entonces, una emoción típicamente llamada tristeza o con una connotación de una emoción negativa, no es así. La tristeza, dependiendo de cómo se asocia con la situación y qué otras emociones vienen inmersas, puede ser una emoción que simplemente te recuerde lo importante de algo que tal vez ya no vayas a tener. Es decir, te da la valoración de las cosas. La tristeza, por lo general, es cuando pierdes algo. ¿Estamos? ¿Sí? Pero ahora existen diferentes tipos de tristezas. Imagínate, tú vas a un velorio. Tú ves a la gente llorar, ¿estamos de acuerdo? Pero hay diferentes tipos de llantos. Está el llanto de desesperación, ¿sí? Ese llanto se refiere, por ejemplo, a la tristeza, ¿sí?, con una frustración. Tal vez no llegaste a decirle a la persona cuánto lo querías. Entonces hay un remordimiento. Entonces hay una mezcla de emociones. Si tú has hecho las cosas de manera, digamos, a construir relaciones y has podido expresar tus emociones con la persona, probablemente tu llanto esté más orientado a lo que es un despido, ¿no? O una falta que va a haber en ti, un vacío. Más adelante en tu vida, si no has trabajado estas emociones, puede generar comportamientos, ¿sí?, que van a generar finalmente, pues, o éxito o, al contrario, fracasos en tu vida. Porque tu organismo, que es sensorial, aprende de esta situación y puede generar rechazo a otras situaciones que piensa que es similar o es la misma, por ende, por lo que llamamos el cerebro reptiliano, va a rechazar por completo esas situaciones. Casos típicos, ¿no?, de las mujeres, tal vez, que han sido abandonados y después dicen todos los hombres son unos huevones, ¿no?, unos cojudos, lo que quieras, ¿no? Y parten por ahí y empiezan a creérsela y al final no se permiten tener
nuevas oportunidades en relacionarse tal vez con algunas personas que sí valen la pena. ¿Vamos bien? Entonces, en tu caso, hay que entender cuál es la emoción que tú estás viviendo con respecto a tu proyecto y vamos a hablar también de esto. Bien, existe una gran diferencia entre ser emprendedor y ser empresario. Y cuando yo le decía que más del 80% de los emprendimientos fracasan es porque las personas no tienen una visión de empresario. El empresario, a diferencia del emprendedor, es aquel persona que está construyendo una idea de proyecto que va a ir más allá de su vida. El emprendedor, en cambio, por lo general piensa en él y en su día a día y en su propio bolsillo. Entonces, empresa como Ford, por ejemplo, ¿sigue el dueño de Ford, el creador? No. ¿Pero la empresa sigue, sí o no? Sí. Apple, Steve Jobs, ¿sigue por nosotros? No. ¿Sigue la empresa? Sigue la empresa. Entonces, ahí está la diferencia. ¿En dónde está nuestra visión y nuestra mirada? El emprendedor puede cansarse muy rápidamente porque se termina frustrando de su propio trabajo en el cual no está recibiendo el ingreso que él pensaba generar desde el día cero, pues, ¿no? Entonces dice, no, ya intenté todo y tira la toalla. Y eso significa que su relación con su emprendimiento no era de la mejor. Significa que tenía una relación transaccional con su trabajo y no una relación de pasión. Lo iremos viendo un poco más adelante. Pero parte por ahí el darnos cuenta realmente de cuál es nuestra mirada sobre lo que estamos haciendo y punto de partida es qué tan grande quiero que sea la compañía que estoy creando. ¿Lo estoy haciendo por orgullo? ¿Lo estoy haciendo por poder? ¿Por cuál es el motivo? También tener un límite, ¿no? Porque también por emociones tampoco puedo seguir emprendiendo, ¿no? Porque si realmente en esta etapa no estoy preparado emocionalmente para emprender, es correcto. Mejor soy empleado. Es correcto. El cambio, ¿no? Porque puedo estar dándole vuelta a lo mismo y más bien me desanimo. Exacto. Por eso que hay que entender cuál es nuestra motivación detrás de lo que estamos haciendo. Si no entendemos esa motivación y lo estamos haciendo por moda, lo estamos haciendo por otros temas que son externos más que no son propios, entonces vamos directamente al fracaso. La motivación extrínseca es más del hedonismo, ¿no? Me equivoco. Tiene mucho más que ver con tus propias carencias. Claro. Tus carencias emocionales. Mira, te voy a explicar. Gran parte de los emprendimientos en el Perú nacen por las razones equivocadas. Nacen porque la persona fracasó en el ambiente laboral tradicional. Lo han votado. Nacen porque no han ido a la universidad o han fracasado a nivel académico. Nacen los emprendimientos también porque no hay otra forma, no tienen otro recurso, entonces empiezan a vender lo que tengan en la mano, pues, ¿no? Entonces, nacen por actitud de sobrevivencia, mas no nacen realmente con un fin en mente. Ahora, tal vez en el camino pueda encontrar el fin, pocos son los que realmente lo logran, ¿sí? Pero sin embargo, lo que nosotros necesitamos entender es cuál es mi motivación. ¿Qué me está moviendo a hacer lo que estoy haciendo? ¿No? Entonces veía una pizarra ya muy bonita donde decía qué problemas quieres solucionar y veía problemas grandes, ¿no? Del Perú. Veía temas ahí que estaban escritos sobre, por ejemplo, el tema del caos vehicular. Eso es muy importante, pues, ¿no? Son ese tipo realmente de reflexiones que van más allá de nosotros, las que nos permiten tener una sensación que existe una razón de ser a lo que yo estoy haciendo como emprendimiento. Y esa razón de ser no es que quiero generar $1 millón para mí. Eso vendrá después. Pero la razón de ser tiene que ser más grande que tú. Si no, no va a durar. El día que tú te mueras, ya chao. Ya no hay más empresa. Entonces, para pasar de emprendedor a ser empresario hay varios pasos, ¿no? Y lo que pasa con los emprendimientos es que se quedan acá. Ideas y planeamiento. Y después no logran mucho más. Como le decía, buscar ser empresario es buscar la duplicidad de lo que tú haces. Poder crecer en franquicias, poder crecer en tener mucho más puntos de contactos con los clientes, poder crecer en otros países y que se replique exactamente lo que tú estás proponiendo como know-how, ¿sí? Obviamente la tecnología nos ayuda hoy en día en poder hacer cosas que lleguen a muchas personas muy rápidamente, las apps y demás. Pero tiene que haber igual algo detrás que sea mucho más potente. Entonces, no es que podamos o tengamos el tiempo de repasar exactamente todo lo que están acá,
y sin embargo vamos a ver algunos neurotips que nos van a permitir entender mucho mejor esto, ¿no? La idea es importante, mas no es lo único. Entonces tú puedes tener la idea de $1.000.000 si quieres en tu mente, y si no has avanzado vas a ver que alguien tiene la misma idea y sí lo ejecutó. ¿De qué te faltó? Es la pregunta. Financiamiento es otra etapa muy importante del proceso de crecer el emprendimiento, ¿no? El saber vender. O sea, no sabes vender, mira, mejor búscate un buen compañero que sí sepa y haz compañía con él. El crecimiento, la sostenibilidad es duplicidad. Pero dentro de esto, lo que sí hemos encontrado es que la psicología del emprendimiento es aquel que va a dar los resultados, ¿sí? Veamos, por ejemplo, ¿no? O sea, estas son las fuentes de investigación que hemos realizado. La verdad que tenemos la oportunidad de trabajar con clientes que son no solo de Perú y Latinoamérica, sino que están presentes en Europa, en África, en los cuales nosotros hemos también realizado las encuestas de investigación. 120 clientes encuestados y también emprendedores y empresarios y finalmente expertos desde el campo de la psicología, psiquiatría, neurología, endocrinología y administración. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano es algo mucho más completo. Y lo que es neurociencia reagrupa muchas disciplinas que estudian la mente. La mente es el cerebro en acción. ¿Cuáles son los puntos que hemos encontrado? Pues de esta encuesta o de esta investigación, 83% de los emprendimientos que triunfan se debe al factor neuropsicológico. Es decir, ¿qué tan fuerte eres a nivel, por ejemplo, de la gestión de tus emociones? ¿Sí? No es control de emociones, sabemos que no podemos controlar emociones, pero sí gestionar el resultado. Y es por ello que le hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la emoción y un sentimiento? El sentimiento dura más. Y se los explico así en chiquitito y cortito. Un sentimiento es una emoción más un pensamiento. Es decir, la emoción no la decides, llega de por sí, ¿no? Si me acerco y ¡pah!, hago un ruido a tu oído, probablemente te dé un miedo. ¿Lo pensaste? No lo pensaste. La emoción conlleva la palabra emoción, es decir, que da un resultado de acción. El sentimiento es una vez que viviste la emoción, que le das un pensamiento y en oportunidades este pensamiento es un pensamiento recurrente. El 76% también de los líderes de emprendimientos que triunfan presentan estabilidad emocional y el 94% de los líderes de los emprendimientos que triunfan consideran indispensables dos factores: el desarrollo de sus trabajadores y el salario emocional. Y estos aspectos son cruciales. Y yo creo que en los emprendimientos ni siquiera se están pensando en eso. Se está pensando simplemente en el prototipo, en el producto, en quién es el consumidor. No está mal. Pero tenemos que pensar en un factor que se llama la cultura y lo vamos a ver también a través de algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el reto entonces? Desde la neuropsicología es entender que el reto más importante en el proceso del emprendimiento es saber tomar decisiones. ¿Cuál es tu relación con las tomas de decisiones? Esos son de los puntos más críticos que tú tienes que empezar a darte cuenta. ¿Cómo estoy yo frente a tomar una decisión de inversión? Me da miedo, lo rechazo, ni siquiera lo quiero pensar, ni siquiera quiero leer las cosas. ¿Cómo está mi relación en cuanto a poder sumar a alguien a mi equipo, o contratar a alguien, o votar a alguien? Son de los factores más cruciales en los emprendimientos. Si no entendemos cómo estamos procesando estos factores, pues probablemente nos estemos yendo hacia el fracaso. Existen procesos para las tomas de decisiones que consideran también lo que se llama inteligencia intuitiva. Y la inteligencia intuitiva hay que hacerle caso hasta cierto punto. La inteligencia intuitiva son todos tus conocimientos acerca de un valor de expertise que de alguna manera, como si fuese un algoritmo, se revelan a la hora de tener un estímulo frente a una toma de decisión. Y tú tienes una sensación, no debería, no sé por qué, pero no debería. Y al final dices sí, porque terminas tomando una decisión racional. Pero esa decisión racional
no necesariamente la que tú sentías. Por ende, tu relación con esa decisión va a ser fatal. Pero al fin y al cabo, lo que nos damos cuenta de toda esta data, en saber tomar decisiones, en digamos, tener los componentes de inteligencia emocional y demás, tiene que ver con una sola cosa. Es que el 100% del éxito en un emprendimiento, para transformarlo a ser empresario, el 100% tiene que ver con tu capacidad de liderar, no otra cosa. Y entonces, cuando empezamos a entender esto, decimos, ok, ¿qué es liderar entonces? Para ti, el primero que tiene que tener un líder, ¿cuál es? Influyente. ¿Para ti? Influir sobre las personas. Influyente. ¿Para ti? Empatía. Por ejemplo. ¿Ok? Confianza. Confianza. Iniciativa. Iniciativa. ¿Qué significa? Dame uno. Justo. Ok. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo soy acá el gerente general de esta compañía. Y le digo, ustedes son mis gerentes de primera línea. Y le digo, a ver, muchachos, a liderar. Nos vemos. Cada uno va a actuar acorde a lo que cree que es el liderazgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, los empleados que están más abajo es como en el colegio. No sé si se acuerda de esto, ¿no? Ay, qué suerte tú, te ha tocado un buen profe, ¿no? A mí me ha tocado el malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno, cuando tú piensas en el concepto de liderazgo, lo que te viene a la mente tiene que ver con tu propia referencia de quién es un líder. Y puede ser tu papá, o puede ser una persona como, yo qué sé, como Gandhi, o puede ser no sé. Pero tú solo tienes esa referencia que son patrones mentales de lo que es y lo que significa solo para ti y en tu sola óptica el liderazgo. Entonces nosotros dijimos, a ver, debe haber un concepto realmente único y debemos poder llegar a entender de una manera mucho más grande qué es el liderazgo. Y lo que tenemos que entender es cómo actúa también el cerebro de un líder, ¿no? Y saber y conocer entonces los procesos desde la parte de las conexiones neuronales, porque al fin y al cabo date cuenta que todo lo que quieres tú cambiar, cuando tú ves en una organización que dicen, me gustaría un curso de comunicación, me gustaría un curso de, no sé, pues, trabajo en equipo, lo que fuese, lo que no entienden muchas veces las compañías es que lo que desean más es un cambio de hábitos. Y el cerebro trabaja en lo que se llama conexiones neuronales. En conexiones neuronales, entonces les explico un poquito, esto sería la cabeza de una neurona y otra neurona. Y lo que sucede es que interactúan entre ellos a través de diferentes neurotransmisores, pero con una base energética, de energía pura. Puedes medir, ¿no? Y estas neuronas se conectan con otras neuronas y generan lo que se llama una red neuronal. La red neuronal es lo que genera en ti una actitud o un comportamiento que se va a duplicar. Por ejemplo, cuando caminas, ¿necesitas pensar que tienes que caminar o es automático? Es automático porque hay una red neuronal muy fuerte ahí, muy sólida. Si yo les digo, por ejemplo, a partir de ahora, ya no pueden escribir con la mano con la cual están acostumbrados, sino con la otra, les va a ser fácil o difícil. Muy difícil, porque la conexión neuronal está tan inmersa que te vas a cansar, que te va a doler la cabeza, que me vas a odiar y te vas a acordar de mi mamá. Entonces, la idea es justamente entender cómo generamos nuevos hábitos en los líderes y en nosotros. Y cómo podemos nosotros generar entonces nuevas actitudes y comportamientos con respecto a lo que estamos no solo haciendo, sino que sintiendo, que también es un proceso neuronal. Entonces el cerebro tiene una función básica que es mantenernos en vida, pero a su vez el mantenernos en vida tiene que ver principalmente con un ahorro de energía. Tu cerebro va a buscar ahorro de energía todo el tiempo. Por eso que es medio flojo, ¿sí? Es así. A no ser que haya un componente motivacional demasiado alto para que tu cerebro diga, listo, voy a hacer esto de esta manera porque va a ayudar a este proyecto finalmente. Pero lo que tenemos que entender acá es que lo que busca el cerebro es
sacarnos de situaciones de dolores para acercarnos a situaciones de placer. ¿Me fui? Me fui. Listo. ¿Esto cómo se vive? Con mucha intensidad. Y muchas veces no saben por qué no llegamos. No sé, vemos los super memes en Facebook y todo lo que quieran, ¿no? Y te dice, la disciplina es fundamental para el éxito. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Ahora, tu cerebro no entiende esa vaina. No entiende. Dice, ¿por qué tendría que forzarme? ¿No? Yo valgo más. Tranquilo. No lo hagas. Lento pero seguro. Claro, lento pero seguro, tranquilo. La disciplina no es un razonamiento. La disciplina se va a dar solo o siempre y cuando hay una motivación demasiado importante. Entonces, si tú te despiertas por la mañana, ahora sí, voy a ser disciplinado, ¿sí? Lo haces un día, 2 días y al tercer día no regresas al gimnasio, ¿no? Te despiertas a las 6 de la mañana el día 1, día 2, día 3, al tercer día te quedas dormido. Porque tampoco regulaste a qué hora te tenías que dormir, entre otros aspectos. Pero entonces no luchen por la disciplina, mi recomendación, porque no es un proceso natural. La disciplina se va a dar cuando tú encuentras realmente una razón por la cual se tiene que dar. ¿Vale? Acá entendamos esto rápidamente porque de ahí nos ponemos en aplicación y quiero enseñarles cómo funciona el cerebro, ¿no? A través del electroencefalograma. Pero para explicarle lo que vamos a leer en el electroencefalograma, necesito explicarles los diferentes lóbulos que nosotros tenemos. De esta manera podemos entender mejor. Y esta es una simplificación, obviamente, de lo que es el cerebro, pero nos ayuda a entender mucho mejor las funciones de los diferentes lóbulos. ¿Ok? Cuando pensamos, es este lóbulo, que se llama el lóbulo frontal, el que activamos. El lóbulo frontal es responsable por las ideas, los pensamientos y las creencias. ¿De acuerdo? Lo que tú crees y estás segura que es, está regido acá. ¿De acuerdo? Lo que vemos acá en verde, que más o menos agarra los dos lados del cerebro, es lo que llamamos el lóbulo temporal, que tiene muchas funciones, entre otras lo que es el lenguaje, la escucha y demás, pero que a su vez, inmerso dentro de esto, está la amígdala y una serie, digamos, de funciones motoras, pero gran parte de este lóbulo está orientado en la gestión de emociones, el procesamiento de las emociones. ¿De acuerdo? Lo que vemos en rosadito, que está acá, se llama el lóbulo occipital. ¿Responsable por qué? ¿O para qué? Por lo que es la función visual. Es decir, no vemos con los ojos. Vemos por este proceso de acá. Es por eso que a veces hay personas que sufren una caída de espalda y se quedan ciegos. O por un rato, en todo caso. Porque es acá donde se rige todo esto. Y esto en amarilla se llama el lóbulo parietal. Y es muy importante, porque el lóbulo parietal asocia gran parte de toda la información en las conexiones neuronales para poder decidir y tomar decisiones. Bueno, decidir realmente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en entender cuál sería el mejor proceso que debe tener o contemplar un líder en sus tomas de decisiones, tenemos que entender que aquel lóbulo que tiene que ponerse en actividad, ¿sí?, mayormente tendría que ser el lóbulo parietal, o en otras palabras, el amarillo. ¿Estamos de acuerdo? Llegan a verlo, ¿no? Lo que estoy poniendo acá se llama solución salina. No es más nada que eso para poder justamente tener una mejor conexión eléctrica con tu cerebro. Bien, lo que vamos a ver acá en pantalla, menos tú, es el cerebro, recuérdame tu nombre, de Pedro Torres. ¿Estamos? Entonces, lo voy a poner... ¿Es su cerebro? En vivo y en directo. Lo pongo de la misma manera, ¿se acuerdan? Como lo estamos viendo, de costado. ¿Sí? Y lo que estamos viendo acá, entonces, es cuáles son los lóbulos que se están activando en este momento. Solo voy a quitar esto para no tener interrupciones. ¿Vamos bien? Entonces, yo te voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Mi querido Pablo. Pedro, perdón, ¿no? Pedro, ¿cuántos años tienes? 51. 51. Bien. ¿Cuántos son 8 por 6? 48. 48.
Capital de Bolivia. Capital de la India. Muy bien. Entonces, como ven, la activación está orientada hacia la parte frontal, porque lo que estoy pidiendo probablemente tenga que ver con un conocimiento o una idea, o en todo caso tenga que ver con la parte de razonamiento. ¿Ok? Veamos, otras preguntas. Revolución Francesa, la fecha. Uy, ahí sí. Está haciendo un esfuerzo, ¿ah? Siglo XV, pero... Acá se está acordando de mi mamá, ¿se dieron cuenta? Bien, ahora sí, vamos a otras preguntas, ¿no? Las preguntas más difíciles de nuestra vida por lo general tienen que ver con las preguntas que tenemos en una entrevista laboral. ¿Puedes leerla en voz alta? ¿A quién has ayudado en tu vida? Bueno, un montón de personas. Esta semana estuve ayudando a mi tía porque tenía un problema familiar y fui a ayudarla. Bien, esa respuesta no es tan cierta. ¿Saben por qué? Porque es una respuesta del lóbulo frontal, lo cual significa que es lo primero que dijo, ¿no? Fue una respuesta socialmente aceptada. ¿Me entiendes? Ya, otra más. ¿Hay una negra por ahí, una tarjeta negra o no? Roja, dale roja. Si recibes el sueldo que deseas, ¿qué harías a cambio? Invertiría en un negocio, en otros negocios. Ah, ahí se dieron cuenta que hay un poquito del lóbulo que temporal, por ende hay una emoción conectada, es probable entonces que sí haga lo que tenga que hacer, ¿no? Dale. Verde, verde. ¿Es bueno ser democrático? Uy, qué buena pregunta. Depende. En algunos momentos sí, en otros momentos hay que tomar decisiones no democráticas. Es que... Respuesta socialmente aceptada. No es lo que siente. ¿Cómo motivas a un equipo de trabajo? Bueno, primero planteando metas realistas, conversando con el equipo para saber cuáles son sus necesidades y tratando de supervisarlo más cercanamente. ¿Qué dicen ustedes? Exacto, socialmente aceptada. Muy racional tu respuesta, muy racional. No te contrato, ¿no? Pero dale un par más, un par más. ¿Cuál es tu mayor temor? Yo creo que lo conté hace un rato, ¿no? De volver a fracasar, ¿no? Eso es un poco... Yo creo que es sencillamente. Ese no es su temor. Es racional. Entonces, a mí no me engañas, bro. ¿Qué pasó ahí? Se iluminó todo, se iluminó todo. Claro, porque ahí hay emoción, ahora sí, ¿no? Puede que haya vergüenza, puede que haya, digamos, no sé, simpatía, yo qué sé. Pero bueno, hay mucho más preguntas que le podría hacer. ¿Tú eres casado, bro? No, soltero. ¿Novia? Ahorita no. Así, fiel alguna vez. ¿Me entienden la diferencia que puede haber entre una lectura solo psicológica y entender entonces el cerebro en acción y darnos cuenta de qué está pasando en el cerebro? Pues este tipo de cosas que acaban de ver lo ponemos en aplicación para mucho más temas, ¿no? Temas para ver las reacciones en cuanto a lo que son muestras de productos, lo aplicamos para poder ver los temas musicales que le comentaba, lo ponemos para poder ver entrevistas laborales también, ¿no? Entre otros aspectos. ¿Qué tan certeros pueden ser los resultados? Pues... Los de aquí, ya que o sea, cualquier pregunta que uno haga, de todas maneras va a pasar por cierto proceso mental de pensamiento. O sea, Claro. Es lo que... Ya, activar, buena pregunta. pero... Te voy a explicar cómo sería el proceso óptimo en la toma de decisiones. Debería pasar de este lóbulo a este lóbulo para llegar a este lóbulo. Porque es ahí donde consolidas, ¿no? La emoción, la procesas de una manera más racional y tomas una decisión más acertada.
Cuando el proceso es tac, tac, ¿no? Emoción, toma decisión, es ahí donde puedes perder. Una toma de decisión bien construida tiene que pasar primero por entender la emoción que se está viviendo frente a esto, racionalizarla y luego llegar a tomar la decisión finalmente. O sea, si se activa la parte de amarilla, ¿qué quiere decir? Que ya tomaste la decisión. Que ya tomó la ¿Sí? decisión. Ya se consolidó toda la información. Okay. O sea, la pregunta, si se activa ese lado, quiere decir que algo ha pasado en su vida. Exacto. Por ejemplo, la respuesta que nos daba nuestro amigo eran mayormente racionales, es decir, que no había emoción, entonces la mayoría de esas respuestas son falsas. Lo que tenemos que entender es que todos vamos a sufrir desórdenes mentales, no se preocupen por eso, pero el primer desorden mental, ¿saben cuál es? La enfermedad mental más severa que nosotros vivimos es el amor. El primer desorden mental es el amor, es una enfermedad mental. ¿No se acuerdan lo que les dije? El cerebro tiene una función única, que es mantenernos en vida. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te enamoras, ¿no estarías dispuesto a dar tu vida para que sobreviva la otra persona? Si lo Bien. pienso ahorita, no. Ese es un hack. Es un hack a tu cerebro para decirle, más importante que tú, tus hijos tal vez. Más importante que tú, tu esposa o tu novia o tu vecina, yo qué sé. ¿No? Por ahí va. A lo que voy con esto es que si tú quieres que tu emprendimiento funcione, más te vale entonces enamorarte de tu emprendimiento. Porque ahí no vas a tirar la toalla, por más difícil que sea la situación. Si tu relación con tu emprendimiento es racional, a la primer piedra, esta hueá no sirve, pues, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? ¿No? Y te cambias y te vas a otro proyecto. O nunca terminas tus proyectos porque no estás suficientemente enamorada de tu proyecto. ¿Te gusta? ¿Te genera emoción? Entonces veamos la neuropsicología del emprendimiento y les explico rápidamente acerca de esto. ¿Qué hemos descubierto? Lo que hemos descubierto es que existen ciclos emocionales en los emprendedores. Y estos ciclos emocionales parten de toda esa emoción inicial que tenemos, ¿no? La boludez que tú dices. ¿Cuál es? Es cuando eres optimista y desinformado, pues. ¿No? Ay, tengo esta idea, empiezas a reunir a todos tus amigos, ay, y hablas con emoción y deberíamos y no sé qué. Te empiezan a mirar así y te dicen, oye, pero eso ya existe, loco. Ya lo he visto en otro lugar, fracasó, ¿no? O te dicen, ay, es bacán, pero qué complicado esta hueá, ¿no? ¿Y tú por qué complicado? No, es que no has visto los impuestos, la SUNAT, la no sé qué, no sé cuánto, que la importación y te va a costar carísimo. Entonces terminas asustadísimo y pasas de optimista desinformado a pesimista informado, pues. Ya sabes lo difícil que es, donde tu optimismo se fue al piso. Gran parte de las ideas terminan acá y mueren acá. Pero si tú eres suficientemente inteligente en la gestión de tus emociones, vas a poder pasar puedes tener estas dos opciones, ¿no? De optimista desinformado puedes pasar a pesimista informado o pesimista desinformado. Pero si tienes suficiente tema de gestión en tus emociones, pasas a ser un optimista informado. Y tú dices, ok, ahora sí sé lo que tengo que hacer. Y de nuevo empiezo a tener la misma emoción porque sé cuál es el proceso para llegar. Y es ahí donde entras en otra esfera que se llama realismo prometedor y empiezas a confiar nuevamente en el futuro. Estos ciclos emocionales son aquellos que hemos podido nosotros medir, encuestar, hemos podido investigar acerca de cada uno de estos temas y les cuento algo, que esto de acá no es cultural. Es decir, que traspasa cualquier frontera porque es comportamiento humano. Y no importa, ojo, he estado en Canadá, por ejemplo, he estado en Europa, he estado en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Cuál es la gran excusa de los emprendedores? Cuando hablo con ellos me dicen, es que en este país es más difícil emprender. Bueno, no, perdón, así no es. Tú te vas a Canadá y te dicen lo mismo. Y yo, ¿what? Es que es muy difícil emprender en este país. Me fui a Israel, me dijeron lo mismo. Es el país que tiene más emprendimiento del mundo, ¿no? Después de Estados Unidos, pero con un tamaño así de chiquitito. Veamos. ¿Qué es entonces la inteligencia? ¿Y qué es la inteligencia del empresario? Lo primero que tenemos que definir entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo utilizas tus conocimientos
y tus recursos para hacer frente a situaciones complejas en la vida. ¿Cuáles entonces los factores de inteligencia del empresario? Tienen que ver con la capacidad de poder generar un entorno. Y regresando a lo que es la base de las relaciones, ¿se acuerdan de las relaciones? ¿Cuál es la base de las relaciones humanas? Es la confianza. Acá en la China o donde fuese. Necesitamos regresar a la relación de confianza, pero tenemos que entender que para liderar, lo primero que tenemos que liderar es nosotros mismos. No lideras en ti, ¿cómo crees tú que vas a liderar en otra persona? Eso es absurdo. Es absurdo. Liderar en ti primero, ¿no? Antes de poder liderar en otro. Pero para liderar en ti necesitas confiar en ti. ¿Cómo está tu relación contigo? ¿Qué te dices tú? ¿Cómo nutres tu mente de pensamientos? Luego es liderar en otros, pero para eso tienes que confiar en los demás. No vas a liderar a nadie en quien no confíes, ¿no? Porque le vas a terminar chancando al pobre chico, ¿no? Le vas a hacer puré. Y de nada sirve confiar en uno y confiar en el otro si no confiamos en el futuro. Si tú no tienes una esperanza de que pese al gobierno, a todos los acontecimientos que estamos teniendo, que a la violencia, a lo que fuese, puedas tú tener una oportunidad en el mundo, no vas a poder entonces liderar en oportunidad, lo cual significa hacer negocios. ¿Estamos? Este modelo, que es del Instituto de Neurocoaching, lo hemos llevado a cabo y lo hemos puesto en práctica en varias maestrías, en varios MBAs, en varias universidades para poder corroborarlo. Hoy en día tiene una muestra de más de 3.200 personas que lo han vivido. Es todo un proceso de formación, ¿no? De 2 días con mentoría y una serie de cosas. Y lo que te permite es desarrollar diferentes tipos de inteligencia. Primero la emocional, aquella que hablábamos al principio, ¿se acuerdan de la importancia que necesitamos para poder actuar? Lo segundo tiene que ver con la inteligencia social, ¿no? Emocional contigo y con los demás, y la social en expandir. Cuanto más relaciones sociales tienes en tu vida, más oportunidades tienes en tu vida. Es así, es una relación. Y para tener actitud positiva, la inteligencia creativa y financiera. Entonces, vamos a entrar rápidamente en un par de cositas solo para darle esto, y le quiero dar unos cuantos tips que nos van a permitir darnos cuenta cómo tener una mejor salud mental para poder servir mejor a nuestros emprendimientos. Lo primero está en tu condicionamiento. Presta cuidado en lo que tú escuchas en tu día a día. Lo primero, desde neurociencias sabemos que lo primero que escuchas entre el momento en el cual te despiertas y la primera media hora, escuchas o ves, te va a condicionar por el resto del día. Y no sabes por qué. Entonces, si tú prendes la tele y lo primero que ves es el noticiero, ¿sí? Y que te hablan de muertes, te hablan de accidentes de tráfico, todo el día vas a estar estresado y con una sensación y un temor, ¿no? Llevas esto a tu emprendimiento y vas a estar incapacitado en realmente tomar buenas decisiones porque tu gestión de emociones no es la correcta. Entonces, despierta primero, intenta despertar de manera natural. Eso es lo más importante para el cuerpo. De vez en cuando tienes que madrugar, ¿no? Tienes que forzarte, pero despertar de una manera que no es natural, así cuando te despierta tipo el domingo, ¿sí? La manera en despertar nos ayuda a poder estar en sintonía con nosotros. Practica mindfulness. Yo se los digo, es un proceso científico, no solo ancestral. Es hoy en día un proceso científico. Bien, segundo, cuidado con lo que son tus inspiradores y cuidado con, por ejemplo, este tipo de películas, ¿no? Entonces, hoy en día vemos los memes ahí, no sé qué, 10 tips desde el logo de Wall Street para vender más. Acuérdate, por favor, que este señor engañó y quebró a muchas familias, ¿no? Terminó en la cárcel, acuérdate de eso. Entonces, cuidado con esto y recordemos por dónde va. El segundo es tener un propósito en mente. El propósito no es por qué hago lo que hago, es preguntarnos para qué lo hago. Y hay una gran diferencia en la respuesta. Un para qué te va a dar una respuesta de propósito y es decir, emocional, que tiene más que ver con la verdad. Un por qué te va a dar una justificación. Entonces, cuidado con tu respuesta en cómo tú te planteas tu proyecto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Es tu pregunta? ¿O para qué lo estoy haciendo? Si es un por qué, vas a estar tentado en responder por agentes económicos, probablemente.
El para qué tiene que ver con algo que va a dar una razón de ser más allá de tu vida a lo que estás haciendo. 3, la inteligencia financiera. Tienes que aprender realmente en cómo tú tienes tu relación con el dinero. Uno de los temas acá principales es saber, no busquen tener socios porque no lo pueden hacer solo. Busquen tener socios que aporte al negocio y que no sea tu mejor amigo. Y lo que tampoco funciona es 50-50, porque quita toda opción de liderazgo, o 33-33-33. Se tiene que ver y medir, ¿no?, los aportes intelectuales y se tiene que ver y medir también los aportes a diario, con KPIs, no con otra cosa, no con buena onda. Claro, tienes que confiar en él, pero esa es la base, ¿no? Sobre esto tiene que haber capacidades para poder llevar el proyecto a otro level. Si la persona no está en capacidad de hacer esto, no lo invites a trabajar. 4, la comunicación. Acá sí vamos, tengo un par de videitos, te lo juro, mi hermano, vale la pena, vale la pena. ¿Estamos? ¿Hay volumen con esto o no? ¿Sí? Ya. Quiero que entendamos que la comunicación es un proceso también neuronal, ¿no? En lo que se llama las neuronas espejos, ¿ya? Entonces, comunicarse, para liderar y comunicarse, son temas que son asociados. No hay otra forma de pensar. Entonces, yo quiero que se acuerden de este discurso de acá. Van a ver. Y que me piensan qué opinan. ¿Se acuerdan de esto? Permítanme interrumpir su velada, esta importante fiesta de unión familiar, para anunciar que, de acuerdo a la prerrogativa que me otorga la Constitución, como ustedes saben, decidí ayer, 24 de diciembre de 2017, otorgar el indulto humanitario al señor Alberto. Escuchen bien lo que voy a decir. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes mis sentimientos. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. ¿Se lo creen? Esto ha sido la decisión más difícil de su vida. ¿Qué está haciendo? Está leyendo y no necesitamos ser expertos en lectura del lenguaje corporal para darnos cuenta que este señor no ha escrito ni siquiera él el discurso, ¿no? Entonces, acá está el video, acá está cuando corre el video y podemos ver lo que son las diferentes microexpresiones. Y existe una relación entre lo que sientes y tus microexpresiones, así de sencillo. Esas microexpresiones se leen, ¿no?, acorde a lo que son los estudios de Paul Ekman. La expresión lo puedes medir igual que el cerebro. Exacto. Exactamente. Mauricio, ahí según el contexto, lo que hagas va a tener un diferente significado, pero de repente la misma emoción. Ojo, no. Ese es lenguaje corporal. Ojo, no es lo mismo que microexpresiones. Las microexpresiones son universales. Solo es la cara. Y lo que vemos es que ese señor dice que supuestamente era la decisión más difícil de su vida, por lo cual debió ser su emoción más disparadora, la de tristeza. Pero acá sale neutral. Vean si le creen o no le creen y observen también la sensación del público. En las caras. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Rocket Man, ¿eh? The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. We will stop radical Miren la cara. Islamic terrorism because we did not allow it to tear up our nation and indeed to tear up the entire world. That's just been announced. That we will be spending almost $700 billion on our military and defense. Our military will soon be the strongest it has ever been. As President of the United States, I will always put America first. Bien. Reflexión. ¿Le creemos? Yo creo que él sí. En este, lo que está hablando, no me refiero a lo que está hablando. Claro. De Fíjense. América primero, Acá va. En esta parte, ahora sí, primero hay expresiones.
¿ok? Lo segundo, no estaba leyendo nada. Además, se atreve a hablar del presidente, bueno, dictador, presidente, como quiera, de Corea del Norte, como The Rocket Man, ¿no? Eso ya es también, digamos, romper todo esquema. Y rompes esquemas cuando estás fastidiado. Cuando rompen tus valores o atropellan tus valores. Es ahí donde viene tu desesperación y donde estás sin control. Exacto. Veamos, acá lo que decía, Estados Unidos está listo, pero no deseoso y demás. Y sus expresiones son tristeza y angry, ¿no? Ira, cólera, ¿no? Y, ¿se acuerdan de este señor? De Arabia Saudita, ¿se acuerdan? ¿Sí? El miedo es el que se dispara. Por ende, la forma en la cual Donald Trump está haciendo su proceso de comunicación, creas o no creas en su política, sí está dando efecto. Sí surge efecto y sí realmente está transmitiendo. Entonces la comunicación es un punto clave. ¿Vamos bien? La identidad es el resultado justamente de todo lo que tú tienes que desarrollar para esto y la cultura es aquella que va a permitir el mayor crecimiento de tu organización. Que lo que realmente transmite la cultura de Google es lo que atrae a las personas, es entender la diferencia que hay entre dos productos similares. No es el sabor que cambia o la botella lo que cambia, es la cultura empresarial que está detrás. Lo que tienes que entender, finalmente, es cómo tú puedes construir una marca que sea de preferencia, entendiendo el modelo Love Brand, porque existen solo dos cosas que te van a permitir que tu emprendimiento pueda generar el valor para las personas. Y es solo cuando es altamente respetado y altamente admirado. Si tú quieres, acá es un ejemplo de teléfonos, pero si tú quieres un teléfono para hacer una llamada telefónica y se acabó, vas a comprar el más barato. Esto se llama commodity. Si tus clientes te están pidiendo rebajas, es porque en sus ojos eres un commodity. Si tus clientes te compran una vez pero no repiten contigo, es porque te han comprado por novedad. Admirable, mas no respetable. Si tus clientes solo te compran por el lado de respeto, podrían pagar un poquito más por tu técnica, tu tecnología o lo que fuese. Pero te van a seguir comparando contra Samsung, contra otras marcas. Pero si acá ves que sacas un producto, hay cola, y vienen a buscarte desde antes y te hacen pedidos anticipados, es porque terminaste siendo una marca altamente respetada por lo que haces y altamente admirada. O sea, tú no ves un auto o una persona que tenga un tatuaje de Huawei. Pero si buscas en Google vas a encontrar gente que tiene un tatuaje de Apple, la manzanita. Eso porque hay admiración, no por otra cosa. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta. Todo lo que les acabo de decir, que no quede en su mente y que entre en acción. Decir que el éxito es vencer todo obstáculo. Eso es falso. Es falso. Yo lo quiero mucho a Jürgen, hemos trabajado juntos, hemos hecho conferencias y todo el rollo. Pero eso es falso. Falso. ¿Por qué? Si tú no tuvieses miedos, te mueres en menos de 10 minutos. Porque no tienes la percepción de la preservación de tu propia vida. El miedo es una información muy útil para darte cuenta realmente de las barreras naturales en las cuales estamos. Saltarías por la ventana después de haber visto Avenger. ¿Me entiendes? Entonces, el miedo sí tiene que estar ahí. Lo que sí tenemos que trabajar son los miedos irracionales. ¿De acuerdo? Aquellos que, por alguna manera, hemos adoptado como un sistema de creencia de incapacidad nuestra. Ahí está el peligro. ¿Y sabe cómo se vence un miedo? Es por un miedo mayor. Hay que buscar ese miedo mayor. Por ejemplo, ¿te da miedo hablar en público? No digo que sea tu caso, pero la pregunta, ¿qué me impide en mi vida si es que no hablo en público? Muy bien, con eso me quedo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes.